Bien, buenas tardes con todos. Qué gusto que me estén acompañando en esta reunión de Zoom, quienes están en este enlace y también a las personas que están viéndonos desde nuestro grupo de Legalité. Entonces, bueno, pues primero quiero darles la bienvenida. En realidad, traté de hacer este evento con un enfoque para los estudiantes de Derecho, principalmente, y ya les voy a contar por qué se quiso hacer este evento de esta forma. Y pues la idea es también que tengan un poco más de interés en el derecho administrativo. Entonces, veo que me están escuchando claramente aquí en Zoom. Quiero ver si es que tal vez en Facebook también se escucha bien. No sé si es que en Facebook alguien me puede decir si se escucha bien para que pueda yo comenzar. Entiendo que estamos todo muy bien en los dos enlaces, entonces con eso vamos a poder comenzar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, pues la vamos a poder ir despejando al final. También un tema del cambio de hora que tuvimos. Normalmente nuestros eventos se hacen más tarde, esta vez lo hicimos más temprano. Ya les voy a contar por qué lo hicimos más temprano y les voy a contar también las iniciativas que tenemos para... Sí, perfecto, listo. Como se está escuchando bien, entonces yo en este momento vamos a comenzar con esto. Primero, les quiero dar la bienvenida a todos. Les cuento un poco de qué se va a tratar, esta charla, pero antes de eso les voy a pedir, por favor, si pueden todos apagar sus micrófonos de tal manera que no haya interrupciones, ¿correcto? Bien, listo. Hola con todos. A ver, el motivo de la charla de hoy, que tal vez se utilizó un título muy ambicioso cuando se dijo, pues, es investigar, interpretar el derecho administrativo. Tal vez puede resultar un tema un poco ambicioso porque sería, digamos, un poco ilusorio el pretender que se aborde toda esta temática en esta breve charla de prácticamente 1 hora y 30 minutos. Entonces, lo que se va a abordar acá es dos temas fundamentales del derecho administrativo, pero lo esencial de esta disertación, de esta clase que se pretende hacer la interactiva, es tratar de despertar en ustedes ese interés por el derecho administrativo explicado de una manera muy atrayente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a abordar dos temáticas en esta charla. El primero, el comprender cuál es el objeto de este derecho administrativo, más allá de lo que sucintamente se ha dicho, digamos, tal vez por ahí en alguna charla que hayan escuchado o tal vez en alguna clase, sino realmente criticar las posiciones que existen para entender una propia. Y en segundo plano vamos a abordar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados, ¿sí? Igual me gustaría que quienes están conmigo en el Zoom aquí o quienes están en el Facebook, eh, utilicen el chat para que podamos comunicarnos. Me acaban de decir acá, por ejemplo, que no hay audio, pero entiendo que sí estamos bien. Entonces, salvo que haya algún problema, si escriben más de 3 personas en el chat diciendo no hay audio, es porque yo entiendo que debo parar. Pero si no, pues entiendo que estamos bien, ¿sí? Correcto. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien. Voy a compartir mi pantalla para enseñarles la presentación que tengo preparado, que ustedes la pudieron ver. Entonces, entiendo que se ve perfectamente la pantalla, ¿sí? Entiendo que sí se está viendo la pantalla. No sé si es que, salvo que alguien me diga que no. Correcto. Bien.
Vamos a empezar con esto. El derecho administrativo no es sino el derecho de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entramos nosotros en el debate de entender qué es el derecho administrativo y que empezamos a relacionarlos con otras ramas del derecho, que empezamos nosotros a decir, no sé, pues el derecho administrativo es aquel derecho que regula parte del derecho público, que regula, no sé, las relaciones entre la administración y las personas, pero más allá de eso, y abstrayéndonos a un concepto muy lógico, muy práctico del derecho administrativo, el derecho administrativo tendría que ser entendido como el conjunto de normas que regulan a la función administrativa, o dicho de otra forma, tendría que ser entendido como el derecho de las administraciones públicas, ¿sí? Eso es el derecho administrativo. De ahí que ya lo podemos diferenciar de su, digamos, su archirrival, que sería el derecho civil, que en realidad no es un derecho de las administraciones públicas. Pero aunque parece fácil esta definición, lo difícil realmente es determinar qué es una administración pública para nosotros. Y de ahí nosotros vamos a entender prácticamente qué podemos entender como derecho administrativo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que cuando ustedes desarrollen su trabajo, digamos, de ejercicio profesional, o cuando ustedes desarrollen investigaciones en derecho administrativo, prácticamente ustedes sepan cuándo estamos frente a relaciones del derecho administrativo. Y después, como les digo, que tal vez es fácil diferenciar al derecho administrativo del derecho civil, pero se complica de cierta forma cuando tenemos que diferenciarlo, digamos, del derecho constitucional. Entonces, lo importante es definir qué es derecho administrativo. ¿Y por qué les hago esta mención? Les hago esta mención porque en los últimos días se ha visto, pues, hechos que han dado a pensar que no tenemos claro qué es el derecho administrativo en el Ecuador. Por ejemplo, y yo les cito dos claros ejemplos, o tal vez tres, lo que pasó con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando querían ejercer una potestad del derecho administrativo en un acto que no era acto administrativo, como es la designación de los jueces de la Corte Constitucional, y les acarreó su destitución. Otro ejemplo es cuando, en cambio, ustedes vieron que un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijo que la materia electoral no es función administrativa y decidió no aplicar el Código Orgánico Administrativo, pues, y de esta forma dijo esto no es derecho administrativo, cuando se resulta que sí era, porque después la Corte de Alzada o el Pleno del Tribunal les dijo no, sí es derecho administrativo. Y recién yo vi en las noticias también que a este señor asambleísta Azuero, que está involucrado en casos de corrupción, presuntamente, la comisión que hace el informe para su destitución cita un artículo del Código Orgánico Administrativo para decir que este funcionario no ha tenido una actuación ética de acuerdo a lo que prevé el COA, pero yo digo ahí, la labor de los legisladores es derecho administrativo, y yo creo que no. Entonces, si se dan cuenta, no es cuestión de venir a aplicar normas de relleno para ver con cuál me queda bien la motivación, y cuando sí me conviene que aplique el COA, lo aplico, y cuando no me conviene, no lo aplico. No se trata de eso. Se trata de saber realmente cuál es el campo de delimitación del derecho administrativo para, según eso, poder aplicar las normas que le rigen y saber que rige un principio diferente al que rige en el derecho privado, ¿sí? Entonces, para hacer esta clase un poco más dinámica, sí que me voy a permitir eventualmente de preguntarle ciertas cosas a ustedes. Aquí tengo sus nombres para que podamos ir considerando, ¿sí? Así que estén muy atentos y pues eventualmente yo les haré participar en esta clase para que estemos pendientes. Pero lo que marcado en la primera pauta de esta charla es que determinemos qué se entiende por derecho administrativo y, o más que qué se entiende por derecho administrativo,
si ya sabemos que el derecho administrativo es el derecho de las administraciones públicas, ¿qué se entiende por administración pública? Y bien, aquí se me hace importante mencionarles un poco de historia, y no por el tema de hacer aburrido esta charla, sino porque es imposible que hablemos de derecho administrativo sin referirnos a la historia. El derecho administrativo es un derecho sumamente político porque nace justamente de los cambios que se dan en la política de un Estado. Entonces es insoslayable que nos vayamos a los temas históricos. Y normalmente nos dicen a nosotros que, bueno, el derecho administrativo nació en la Revolución Francesa, pero no nos explican lo que hubo antes como para saber realmente qué cambió el derecho administrativo y si fue relevante o no fue relevante el que exista derecho administrativo. Recordarán ustedes que cuando el gran clamor o la gran... o lo grande de la Revolución Francesa es un principio, ¿no es cierto? Es un principio. ¿Quién me puede decir cuál es ese principio por el que se le reconoce a la Revolución Francesa, principalmente? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no sé si María José Fiallo está por ahí, me puede decir, cuál es ese principio por el que se le reconoce principalmente a la Revolución Francesa? Vamos a ver. Sí, pero... Ah, perfecto. Aquí me están contestando en el chat. Si pueden, prendan su micrófono para que se escuche también. Entonces, Francesca Mancino me contestó bien. Acá dice la división de poderes. Entonces, sin temor, contesten, prendan su micrófono más y contesten. Correcto, Francesca. La división de poderes. Esta división de poderes no es que se la inventó Montesquieu, como evidentemente nos hacen creer. Este hombre, que aquí está su fotografía, para que se acuerden de él lo que hizo es analizar lo que pasaba en Inglaterra, ¿sí? Prácticamente en Francia se vivía un absolutismo brutal, pero en Inglaterra, en cambio, sí que había cierta separación, digamos, de los poderes, y no se hablaba de un Estado en ese momento, se hablaba de una corona que representaba al rey, de un parlamento que en teoría representaba al pueblo, pero claro, el pueblo no el pueblo llano, ¿no? Evidentemente ese pueblo de la burguesía, ese pueblo con poder adquisitivo, todo eso, ese pueblo. Entonces, pero entre ellos dos, entre corona y parlamento, no había un Estado, y estos eran las divisiones de los poderes, no. Lo que había entre corona y parlamento era como decir un contrato de prestaciones recíprocas en el sentido en que vamos a llevar adelante esto que se llamaría una organización económica, social y política, pero no se hablaba de un término Estado. No había algo superior y que estos eran poderes del Estado, ¿no? Y los tribunales, evidentemente, que eran los jueces que nacían del derecho. Si la corona es del rey, el parlamento del pueblo, los tribunales eran del derecho. Entonces, Montesquieu lo que hace es inspirarse en este modelo anglosajón para proponer estas ideas y decir, oigan, así debería ser en Francia. Porque claro, en Francia, en cambio, había un absolutismo radical, ¿no es cierto?, de la mano del rey, y la gran contribución de la Revolución Francesa al derecho administrativo va a ser la institucionalización del poder. O sea, se va a decir, ahora el poder se va a ejercer, pero de una manera organizada, de una manera que respete la ley, ¿no es cierto? Y obviamente también el principio de legalidad viene establecido como la gran proeza de la Revolución Francesa. Cuando en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emana esa Asamblea General de Francia, dice pues que todos los hombres se someterán a la ley. En ese momento se finca un principio fundamental que es el principio de legalidad, ¿no es cierto? En estricto sentido en ese momento, no como lo conocemos ahora como principio de juridicidad que engloba los principios y los tratados internacionales, sino sencillamente como un principio de legalidad estricto. Pero ¿qué pasaba en Francia? Como les dije, a diferencia de lo que pasaba en Inglaterra, en Francia el rey tenía los poderes absolutos, pero había también otra parte que había que comprender y que siempre se lo deja fuera de la historia, que son las cortes, que son los parlamentos, digamos. Que en Francia el parlamento no era lo mismo que era
en Inglaterra, porque en Inglaterra el parlamento sí tenía ciertas facultades legislativas. En Francia estos parlamentos eran únicamente órganos judiciales. Entonces se hablaba de un gobierno de los jueces en ese momento, porque eran jueces que tenían, digamos, cargos vitalicios, que habían pagado por sus cargos, que cobraban por administrar justicia y que tenían ciertas riñas con el juez, perdón, con el rey, porque el rey cuando emitía sus edictos reales, ¿no es cierto?, sus disposiciones legales, el rey las emitía, pero estos edictos reales tenían que ser revisados, digamos, por estas cortes de París, por la Corte de París, que fue la más famosa, para entrar en vigencia. Entonces, prácticamente lo que pasaba en Francia era que tenías un gobierno del rey y de los jueces, ¿no es cierto? Claro que el rey obviamente tenía facultades para cuando ya mismo las cortes le frenaban el desarrollo, el rey sí tenía una potestad extraordinaria para imponerse a esa decisión. Pero, de cierta manera, los jueces tenían un gran poder. Cuando pasa la Revolución Francesa, y esto con la intención de reconocer el aporte que nos da el derecho administrativo, se trae esa división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y aquí se va a hacer algo importante, porque a los revolucionarios franceses ya no les va a interesar que hayan, si es que ahora los jueces los van a controlar a ellos. Y ojo que también los jueces respondían directamente a la corona. Entonces, ¿qué sentido tenía que yo proclame un nuevo régimen, ¿no es cierto?, post-revolución francesa, pero los jueces me van a seguir controlando? Eso no me parece tan correcto. Entonces, ahí es que cuando Napoleón Bonaparte después va a fundar este Consejo de Estado, este Consejo de Estado nunca va a pertenecer a la función judicial. ¿Por qué? Porque a los revolucionarios no les interesa que los jueces controlen lo que está haciendo la administración. Hay una frase, ¿no es cierto?, que se dice, juzgar a la administración es también administrar. Entonces, los revolucionarios de esa época van a decir, a ver, vamos a hacer que haya un control para nosotros, un control de lo que está haciendo los ministros, un control de lo que está haciendo la administración. Pero ese control no va a ser de los jueces, porque los jueces van a venir otra vez a sobreponerse a lo que hacía la administración. Entonces vamos a crear un Consejo de Estado, pero que va a ser parte de la función ejecutiva y nosotros mismos lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque si ustedes jueces nos controlan, entonces ahí evidentemente se forma lo que sería no una separación de poderes, sino que vamos a estar sometidos al poder judicial. Ustedes administren justicia allá en lo que les corresponde, manejen la jurisdicción civil, los conflictos entre los particulares, pero no se metan ustedes con la administración pública, porque nosotros nos vamos a seguir controlando a nosotros. Entonces, el Parlamento dicta las leyes, ¿no es cierto?, el judicial controla los conflictos controversiales que hay entre los privados y a nosotros de administración pública nos dejan gobernar en paz y nosotros mismos nos vamos a controlar. Y así fue como nació evidentemente este tema en Francia. Ahora, este principio de separación de poderes evidentemente va a tener una relevancia fundamental, ¿no es cierto?, en lo que ahora conocemos como el Estado moderno. Pero lo importante de este principio de la separación de poderes fue que llegó un momento de determinar también, bueno, y ahora que no hay el rey, entonces, ¿quién es dueño de la soberanía? ¿El pueblo? No, no, eso está bien acá para los estados modernos que ya han reconocido que el pueblo tiene derechos y todo eso, pero en ese momento que la Revolución Francesa no es que fue en realidad un paso a los gobiernos populares, ni mucho menos, fue un gobierno de la burguesía con alto poder económico, entonces no se iba a poder reconocer una soberanía en el pueblo. Ahora es normal, pero en ese momento no, 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 no. Primero, la soberanía estaba en el rey. Dijeron ahora, bueno, pues ya como ya abolimos la monarquía, ahora ¿a quién le ponemos esta soberanía? No podemos ponerla al pueblo tampoco, o sea, no estamos preparados para tamaña idea. ¿A quién le vamos a poner? No tenemos a quién ponerle, pues bueno, a mediados del siglo XIX, tomado del derecho privado, de esta teoría de la personería jurídica, se dice, bueno, el Estado también es una persona jurídica y el Estado también es capaz de tener estos derechos y obligaciones.
Entonces, vamos a pensar que el Estado tiene una personería jurídica y el dueño de la soberanía va a ser el Estado, para no hacernos problemas. No va a ser ni el pueblo, no va a ser ni el rey, va a ser el Estado, ¿no es cierto? Y estas funciones, estos poderes, no van a ser más que materia orgánica dentro de esa persona jurídica del Estado, ¿sí? Entonces, lo importante de la administración pública va a ser aquí el tema que mencionamos acá, que la administración pública es la personificación del Estado. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ya al momento de yo definir qué entiendo por función administrativa del Estado, yo me voy a encontrar con dos teorías. Y la primera teoría va a ser aquella que es la teoría objetiva o material, que me dice y bueno, pues que ha tenido muchos problemas y que seguramente es la que ustedes escucharon en clase, que como es difícil definir lo que es administrar, ¿no es cierto? Como es difícil, se ha tomado por una salida más práctica, de decir, administrar es todo lo que no sea función legislativa y función judicial. Pero eso sin duda nos trae muchos problemas. Por ejemplo, ahora el tema del Liceo Azuero que vimos, lo que hizo la comisión de, ¿cómo se llama?, del CAL, que le dijo que este señor tiene que ser destituido, bajo ese análisis entenderíamos que eso es función administrativa. Y el problema de determinar qué es función administrativa y qué no lo es, va en determinar que después va a poder ser controlado por quién, por un juez de lo contencioso administrativo. Entonces, si partimos de la definición objetiva de lo que es función administrativa, diremos, bueno, sencillamente función administrativa es todo lo que no sea dictar sentencias ni dictar leyes. El tema del Liceo Azuero, pues cuando dijeron que lo hay que destituir, no es dictar leyes ni es dictar sentencias, por lo tanto sería función administrativa. Pero es un concepto errado totalmente. Lo importante, y acá viene la otra teoría, la teoría en cambio subjetiva, que lo que hace es decir, a ver, si aceptamos que derecho administrativo es el derecho de la administración pública y hay que definir qué es la administración pública, ¿cómo hacemos que el Estado se relacione directamente con los ciudadanos? Y en ese momento se habla de que la administración pública, a diferencia de las otras dos funciones del Estado, tiene una misión fundamental, que es ejercer esa función del Estado persona. Ahora, la función legislativa y la función judicial no personifican al Estado. La administración pública sí lo hace. ¿Y por qué? Bueno, lo personifica porque evidentemente ¿para qué tú tienes una personalidad jurídica? Para contraer tus derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones no los contrae la función judicial, no los contrae la función legislativa, los contrae la función ejecutiva, principalmente, ¿no es cierto?, en lo que está la mayoría de la administración pública. Entonces, esta administración pública va a ser relevante para el derecho administrativo en tanto en cuanto se le pueda reconocer a la administración pública como una persona jurídica, ¿sí? Y eso va a ser lo importante. Al derecho administrativo le importa la parte del Estado que puede ser representado como una persona jurídica. Una persona jurídica que está al servicio de la colectividad, pero no lo representa. Y aquí vamos a hablar, evidentemente, de algo sustancial, que las leyes, si ustedes leen lo que es la definición de ley, la ley va a ser una declaración de la voluntad popular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la Asamblea dicta leyes, ¿a quién está representando? Al pueblo. Cuando los jueces administran justicia, dice la Constitución, la justicia se administra en nombre de ¿quién? En nombre del pueblo. Y ustedes pueden ir a leer ahí las sentencias que dicen administrando justicia en nombre del pueblo del Ecuador y por autoridad de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, tanto legislativo como judicial están hablando en nombre del pueblo, de su soberanía. Pero en cambio, la administración pública no actúa en nombre del pueblo. La administración pública, digamos, si bien debe servir al pueblo, y ustedes vean por ahí el artículo 227 de la Constitución, dice que la administración pública es la que sirve al pueblo, pero no lo representa. La administración pública habla en nombre, no habla en nombre del pueblo, le sirve, pero no lo representa. Y por eso, evidentemente, es que nosotros podemos impugnar las decisiones de la administración pública, porque no está representando al pueblo. Pero bien, entonces, ya para
abordar en esta primera parte de la charla y para poder irla, digamos, concluyendo, igual ahí me gustaría que me vayan contando en el chat dudas que tengan, pero bueno, esta primera parte es un poco más indicativa nada más. La administración pública en el Ecuador, para mí, está sujeta a un criterio subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto como para ir cerrando esta idea? ¿Y por qué hablo de criterio subjetivo y objetivo? Si partimos de un criterio subjetivo, vamos a pensar que solamente lo que hagan las administraciones públicas es derecho administrativo. Pero si partimos de un criterio objetivo, vamos a llegar a otra conclusión diferente, que es que no necesariamente todo lo que hagan las administraciones públicas, sino además todo lo que no sea legislativo y judicial es función administrativa y por lo tanto está dentro del campo del derecho administrativo. Para que vayamos comprendiendo esto, si ustedes revisan el artículo primero del Código Orgánico Administrativo, te dice, este código regula el ejercicio de la función administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú solo aplicas esta norma, este Código Orgánico Administrativo y las instituciones que le devienen cuando hay función administrativa. Y si es que vamos a partir de un criterio objetivo, de que administrativo es todo lo que no haga el legislativo y el judicial, vamos a tenernos con que muchas cosas que hace la Asamblea Nacional son función administrativa y sería aplicable este código, lo cual a mi forma de ver es incorrecto. Por lo tanto, debemos aplicar un criterio subjetivo en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir este criterio subjetivo? Repito, que solamente aquellas entidades que la ley diga que son administración pública son capaces de producir normas de derecho administrativo. Ahora, ¿por qué llego a esta conclusión? Miren ustedes que la doctrina menciona que normalmente la administración pública está principalmente en la función ejecutiva, pero que hay ciertos órganos que no son parte de la función ejecutiva que pueden hacer actividades materialmente administrativas. Y el caso por excelencia va a ser el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es parte de la función judicial, pero es un órgano administrativo de la función judicial. Es decir, el Consejo de la Judicatura no va a administrar justicia. El Consejo de la Judicatura va a regular los permisos de los jueces, les va a pagar el sueldo a los jueces, no sé, también tiene actividades de sanción, etcétera, etcétera. Pero aunque es un órgano de la función judicial, no pertenece o no hace actividad judicial sino administrativa. ¿Cuál es el motivo de que el Consejo de la Judicatura, que es un órgano no judicial, pertenezca a la rama judicial? Bueno, pues sencillamente garantizar la división de poderes. Si es que yo controlara a los jueces a través de un organismo de la función ejecutiva, ¿no es cierto?, ya no podría hablar de una plena separación de poderes. Entonces, para justificar ello, pues se ha creado un órgano administrativo dentro de lo que es la función judicial. Ahora, mucha parte de la doctrina no reconoce que los órganos similares al Consejo de la Judicatura en los distintos países sean una administración pública, aunque ejerzan funciones materialmente administrativas. ¿Por qué? Justamente por este criterio subjetivo, que yo creo que es el que seguía nuestra ley anteriormente, porque si ustedes revisan el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 217, cuando se habla de las competencias de los jueces de lo contencioso administrativo, que principalmente, ¿cuál va a ser la competencia de los jueces del contencioso administrativo? Regular, ¿no es cierto?, el ejercicio de la función administrativa. Es decir, toda la función administrativa es controlada en el contencioso administrativo. Entonces, si ustedes revisan el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, te dice, los jueces de lo contencioso administrativo son competentes para, primero, controlar la actividad de las administraciones públicas. Punto. Más o menos dice eso. Pero en un literal más abajo, en el literal 6, te dice, también será competente para controlar los actos del Consejo de la Judicatura. Tú dices, ¿pero qué pasa? O sea, si el Consejo de la Judicatura no es un órgano judicial y es un órgano administrativo, ¿para qué la norma me redunda en eso? Justamente por esto, porque no hablamos de que el Consejo de la Judicatura sea una administración pública en estricto sentido,
Y por eso se hace necesario ¿qué? Que el legislador atribuya una norma especial para quién me protege de los actos del Consejo de la Judicatura, el contencioso administrativo. ¿Por qué? ¿Porque es la administración pública? No, sino porque hay una norma de atribución especial que te dice que esos actos también se conocen en el contencioso administrativo. ¿Correcto? Entonces, esas son normas de atribución especial de jurisdicción. Como por ejemplo, yo podría hablar de que los actos del Consejo Nacional Electoral también son actividad administrativa en cierta medida. ¿Y por qué no los conoce el contencioso? Porque el legislador ha establecido una norma de atribución de competencia jurisdiccional especial, que es el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el COA? Y si el COA hace algo diferente o no. Y a mi parecer me preocupa un poco lo que ha hecho el COA. El COA nos da una definición, no sé si están, si hay alguna pregunta, la plantean nomás en el chat para que podamos ir viéndola. Igual, si es que hubiera alguna pregunta en el Facebook, que también estoy leyendo, me pueden decir, ¿correcto? Bien, entonces estamos, regreso acá. Bien, a la exposición. Listo. Entonces, tenemos acá que el COA nos define lo que es una administración pública y me preocupa cuando dice que la administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución. Ahí lamentablemente el COA nos va a traer un problema si no interpretamos de forma correcta y no nos apegamos a la teoría subjetiva del derecho de la administración pública. Y ya les digo por qué. Cuando el COA define la administración pública y la equipara al sector público del Estado, comete un grave error, porque el sector público del Estado definido en el artículo 225 nos habla de las 5 funciones del Estado, incluido la legislativa y la judicial. Entonces, ahí nos vemos con un problema que decimos, oye, pero decíamos que lo legislativo y lo judicial no era función administrativa. Pero miren la palabra que utiliza el COA, que dice las entidades del sector público. Y cuando yo hablo de una entidad, me voy a sujetar claramente, cuando ustedes revisen el Código Orgánico Administrativo ya más adelante, ¿no es cierto?, a que una entidad es un órgano, es un conjunto de órganos administrativos que está dotado de personalidad jurídica, ¿ya? Entonces, cuando ustedes revisen el artículo 46 del Código Orgánico Administrativo, ahí te va a hablar de que las entidades tienen personalidad jurídica. No tiene personalidad jurídica la función judicial, ni tampoco lo tiene la Asamblea Nacional. Tiene personalidad jurídica el Consejo de la Judicatura, si lo tiene, por ejemplo. Entonces, ahí ya entraría dentro de este concepto de administración pública. ¿Por qué? Porque el COA ha decidido abarcarse un poco más y no decir por administración pública entendemos esto, sino se ha ido a todo el sector público, pero por suerte nos ha salvado al hablar de entidades. Entonces, en conclusión de esta primera parte de la charla, entendemos por administración pública aquella función que personifica al Estado. ¿Por qué criticamos a la teoría objetiva o a la material? Porque si la teoría material lo que busca es definir a todo lo que no sea legislativo y judicial, prácticamente hemos dicho, nos trae ciertos problemas, como el caso del asambleísta Suero, donde podríamos pensar que eso es función administrativa y no lo es, porque no emana de un órgano que es administración pública, ¿sí? ¿Y cuándo un órgano es administración pública? Cuando personifica al Estado, ¿sí? Cuando ejerce esa función cuando es una persona jurídica dentro del Estado, ¿sí? Dentro del Estado, ahí está ejerciendo prácticamente lo que es, digamos, función administrativa, con ciertas pautas, evidentemente, especiales que se podrían hacer, pero de forma general está. A ver, voy a ver por aquí, tengo un par de preguntas. ¿Qué naturaleza tienen las decisiones del CAL? Bueno, pues yo creería que esas decisiones son, digamos, resoluciones legislativas, que si bien no son leyes, ¿no es cierto?,
pero son actividades de la función legislativa y que por lo tanto no pueden ser sometidas a un control de lo contencioso administrativo, sino que se rigen por un control político, ¿no es cierto? Por un control político controlable solamente a través de la propia Asamblea y eventualmente yo creía tal vez a través de la Corte Constitucional, que justo es lo que voy a hablar en este momento para completar esta idea. Bien, entonces, el problema de esto que hemos mencionado es que hay ciertos órganos en la Constitución que eventualmente pueden realizar funciones de carácter administrativo y también pueden realizar actividades que no son de carácter administrativo y que van a entrar ya en el marco del derecho constitucional. Yo les decía, no va a ser difícil diferenciar entre el derecho civil y el derecho administrativo, pero sí que va a ser difícil diferenciar tal vez un poco entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. A este respecto, vamos a hablar de dos puntos fundamentales, y el primero es las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales ya no van a actuar las administraciones públicas, personificadas cada una, sino que va a actuar el Estado con su personalidad jurídica única, que dice el 46 del COA. El Estado tiene personalidad jurídica en sus relaciones, personalidad jurídica única en sus relaciones del derecho internacional. Quiere decir que, claro, cuando el Estado actúa ya él con su personalidad jurídica única frente a los sujetos de derecho internacional, entonces ahí no estoy frente al derecho administrativo, porque el derecho administrativo es la personalidad jurídica de las administraciones públicas a nivel interno, ¿sí? Primer punto. Y el segundo punto, se habla de las relaciones que existen entre los altos niveles de gobierno, entre las relaciones que existen entre estos altos niveles de entes constitucionales, que cuando se relacionan entre ellos no están haciendo función administrativa, sino están haciendo una función diferente, que es la función política, la función de gobierno. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la iniciativa para poner un proyecto de ley del presidente de la República es una relación entre el Ejecutivo y el Parlamento y la Asamblea Nacional, donde él manda un proyecto de ley, donde lo sanciona, donde lo veta, está ejerciendo esta potestad. Otra competencia podría ser la declaratoria de estados de excepción. Normalmente, ¿cuál es la característica principal de estos actos de gobierno? Que no están sujetos al control de legalidad, sino al control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se desarrollan en la norma legal, sino que se desarrollan en la norma constitucional. Sería, ¿y por qué se crea esto? ¿Por qué esta categoría diferente? Porque justamente lo que se pretende es que entre las relaciones, digamos, entre funciones del Estado, como sería el ejecutivo y el judicial, perdón, el legislativo y el ejecutivo, no, ¿qué papel va a tener el juez contencioso administrativo para intervenir? Sería que está limitando las relaciones que pueden tener entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, evidentemente, el juez contencioso administrativo no va a poder controlar esto porque no es derecho administrativo. Quien va a poder controlar en nuestro sistema, evidentemente, si es la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Sería absurdo y sería tal vez entrando en un marco que no tiene que ver, creo yo, que la Asamblea Nacional, por ejemplo, expida una ley de los estados de excepción, cuando evidentemente esta facultad ha sido dada al presidente y la Asamblea se limita a ejercer un control político. ¿Sí? Porque, como digo, porque no se desarrolla en la ley, sino se desarrolla en la propia Constitución. Y ustedes pueden ahí, evidentemente, viendo más ejemplos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si hay... Listo. Saludos a todas las personas que están aquí integrándose. Bien. Esta fue la parte un poco, tal vez, digamos, teórica de parte de la charla de hoy, a diferencia de la segunda parte, que quiero expresar un poco más ya de práctica, pero creo que era necesario la primera parte. ¿Por qué? Porque ustedes, si logran definir que el derecho administrativo es el derecho de las administraciones públicas, van a encontrar, van a zafar el primer escollo que se nos presenta cuando tratamos de aplicar el derecho administrativo, que es primero saber el campo de aplicación. Créanme que esto, que puede parecer muy teórico, muy doctrinario, en nuestra práctica ecuatoriana, con los 3 casos que ya cité, ha sido una lección que no se ha aprendido y que nos lleve a decir de manera irreal que estoy frente al derecho administrativo cuando no lo estoy.
Otro punto también importante de esta disertación, de la primera parte, podría ser que lleguemos a determinar prácticamente, que quedará para otra charla eso, no para esta, cuándo existe fricción entre el derecho público y el derecho privado y por qué normalmente cuando en el derecho privado nos hace falta, digamos, una norma o nos queda una laguna, recurrimos al principio del derecho privado que nos dice que todo lo que no esté prohibido está permitido. Pero en cambio en el derecho público se puede hacer solamente aquello que la ley diga. Sin embargo, a veces nosotros recurrimos de parte del derecho público en auxilio al derecho privado, es decir, nos falta una norma y recurrimos al derecho civil sin pensar que estamos frente a dos sistemas jurídicos diferentes. Aquí nada más para hacer una mención. Lo que diferencia a nuestro sistema jurídico, ¿no es cierto?, de corte romano, a diferencia del corte anglosajón, donde se tiene el common law. ¿Qué significa common law? Ley común, o sea, ley para todos. El derecho, las entidades públicas aplican el mismo derecho que los privados, con ciertas excepciones, evidentemente, en lo que sería Estados Unidos e Inglaterra. Pero en cambio, en nuestros países continentales, donde tenemos un sistema de civil law, acá prácticamente tenemos un derecho para el privado y un derecho para el público. Sin embargo, a veces decidimos integrarlo sin hacer un proceso de adaptación, sin saber por qué lo adaptamos o por qué no lo adaptamos, que sería interesante entrar en una discusión respecto de ese punto para ver realmente si nuestro sistema está bien aplicado o no. Hay criterios. Por ejemplo, yo he visto, normalmente en la administración pública se utiliza el Código Civil de manera indiscriminada. Sin embargo, hay fallos de la ex Corte Suprema donde ha dicho, bueno, pues el derecho civil nada tiene que ver en el derecho administrativo, y por eso es que el derecho administrativo se construye mucho a raíz de principios propios, ¿no es cierto? Bien, pero eso nos quedará para otra charla. Por el momento, lo que quiero ir viendo es esta segunda parte. Les voy a pedir que para esta segunda parte de la charla que estamos teniendo, yo les había pedido si se pueden conectar desde sus computadoras. Igual, evidentemente, sería interesante porque voy a presentar unas preguntas con relación a este segundo tema que voy a abordar, que es un tema ya un poco más, digamos, práctico del derecho administrativo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ustedes me indican si estamos bien, ¿correcto? Bien, sigamos con esto de acá. Está en Zoom, está demasiado atrasada la exposición. Pero bueno, sigamos con esto. Yo les había hablado ya del principio de separación de poderes, que Francesca me había comentado, pues fue la gran proeza de la Revolución Francesa. Este principio de separación de poderes va a tener una relevancia sustancial porque, claro, ¿cuál es el papel de la función ejecutiva? ¿Cuál es el papel de la función ejecutiva? Aplicar las leyes que le da la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es el papel de los jueces? Controlar la aplicación de que se hayan aplicado bien las leyes que le haya dado la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces, en eso se restringe el principio de separación de poderes. Pero, ¿qué pasa? Y por eso vamos a hablar algo del Estado liberal al Estado social. En un Estado liberal, evidentemente, nosotros tenemos una administración pública donde era, pues, al inicio de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que se instaura este Estado liberal, un principio de respetar la libertad. Y respetar la libertad de manera indiscriminada, es decir, el famoso laissez-faire, laissez-passer, significaba, yo Estado simplemente dejo que la gente haga lo que quiera hacer. Veníamos de una opresión fuerte, de tal manera que ahora tengo que dar libertad. Pero cuando pasamos ya ahora a un Estado social como el que vivimos ahora, ¿no es cierto?, donde el Estado puede decir, bueno, pues yo no me puedo quedar abstentivo nada más, porque si yo solamente digo que garantizo el derecho a la salud, pero no creo hospitales, nadie va a tener derecho a la salud. Si yo solo digo que tengo derecho a la educación, pero no creo escuelas públicas para la gente que no les puede pagar,
de qué estoy hablando. Entonces, en el Estado social se ve un problema al momento de dictar las leyes. Y el Pero hermano, problema, ¿a qué parte? y el problema de este, el problema de este Estado social es que la Asamblea Nacional no va a poder regular, no va a poder dictar leyes, ¿no es cierto?, que le digan a la administración todo lo que tiene que hacer. Tiene que quedarse hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene mejores procedimientos, puede reglamentar cuestiones técnicas de mejor forma que lo que lo haría, la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos formas en cómo la Asamblea, al dictar las leyes, puede vincular, es decir, puede obligar a la administración pública. Y los puede vincular en exceso de forma positiva cuando te dicta normas que son programas condicionales. Es decir, yo te digo, una norma de programa condicional, yo te digo, las personas que cumplan 65 años tendrán derecho a su jubilación. Estoy vinculando a la administración, no le estoy permitiendo que ella valore si es que las personas que tienen 65 años y otros requisitos no están en la ley tienen derecho a la jubilación o no. Sencillamente le estoy obligando. Es decir, el legislador ya le dice a la administración cómo va a tener que actuar ante determinados supuestos. Y no se puede salir de eso. En cambio, puede ser que como yo no puedo legislar todos los supuestos, de hecho, la Asamblea no lo puede hacer, entonces lo que me establece es programas finalistas y lo vinculo de manera negativa. Es decir, por ejemplo, como acá yo ya no establezco una condición, sino establezco un fin. Por ejemplo, una norma finalista podría ser que el Estado tendrá la obligación de garantizar la educación hasta universitaria o hasta segundo nivel bachiller. No me está diciendo la Asamblea Nacional cuándo tengo que crear una escuela. Por ejemplo, que me diría, cuando usted vea que hay una población de más de 2.000 habitantes, tiene que poner una escuela. No me dice eso, ¿por qué? Porque evidentemente el legislador entiende que quien está más cerca del cambio social, quien está más cerca y quien tiene mejor procedimiento y mejor facilidad para determinar cuándo puedo estar frente a tomar una decisión o no, es mejor la administración. Entonces yo le digo, usted tiene que garantizar la educación y para eso obviamente hay que crear infraestructura, pero usted sabrá cuándo y cómo lo hace. Entonces, el tema de esto va a ser interesante porque a mayor vinculación de la legalidad, hay un mayor control después de los jueces. Si partimos de la idea que los jueces de lo contencioso administrativo hacen un control de legalidad de la actividad administrativa, ¿a base de qué tendrían que controlar los jueces? A base de lo que está en la ley. No podrían los jueces decir mañana, bueno, pues me invento y sí, usted tenía que haber hecho esto, pero yo creo que debe haberlo hecho de reforma. No, no, no. El juez tiene que contractar la actividad administrativa con lo que está en la ley. Entonces, cuando hay una vinculación fuerte con un programa condicional, para el juez es más fácil controlar. Pero en cambio, cuando hay una vinculación débil, como por ejemplo cuando te dicen estas normas finalistas de usted garantizará la educación, para el juez es más difícil, porque no hay legalidad ahí, ¿no es cierto? O sea, hay una legalidad abierta. Y acá, ¿cómo controla el juez? Es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo les quiero hablar ahora de lo que son los conceptos jurídicos indeterminados y por qué creo que este tema es relevante para todos ustedes, porque justamente cuando estén analizando un tema de derecho administrativo, se van a encontrar con muchísimos conceptos jurídicos indeterminados, como el interés general, el justo precio, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que ver qué papel juega esto en el derecho administrativo principalmente. Porque si bien no es propio del derecho administrativo los conceptos jurídicos indeterminados, pero sí que es propio del derecho administrativo el control que puede hacer el juez de lo contencioso administrativo. Entonces, hablamos de una vinculación positiva extrema, ¿no es cierto? Cuando el legislador le da a la administración normas con programas condicionales, con supuestos de hecho que usan conceptos jurídicos determinados, no indeterminados. ¿Qué quiere decir la determinación? La determinación quiere decir que prácticamente se puede definir objetivamente cuál es el resultado de ese supuesto de hecho. Entonces,
Acá les traigo un ejemplo de lo que sería un concepto jurídico determinado. La mayoría de edad se produce al cumplir los 18 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Alguien aquí tal vez tiene un problema de comprensión para saber cuándo yo soy mayor de edad. Bueno, pues ahí la típica pregunta, ¿no? ¿Y si tengo 17 años, 11 meses y 29 días, soy mayor de edad? No. ¿Y si recién cumplí 18 años y un día soy mayor de edad? Sí. O sea, es sencillo determinar cuándo soy mayor de edad al cumplir 18 años. Ni con un segundo más ni con un segundo menos. Al cumplir 18 años ya tengo la mayoría de edad. Ni con un segundo menos, nada más. Un segundo más ya tienes. Entonces, estos son conceptos determinados cuando la ley utiliza y vincula de una forma extrema a la administración. Por ejemplo, que te diga, los ecuatorianos que sean mayores de edad tienen la obligación de votar. Es una norma obligatoria, pero está dirigida a los ciudadanos. Vamos a ver una norma que esté dirigida a la administración pública. Que te diga, por ejemplo, a ver, como una norma condicional de la mayoría de edad. Vamos a, o de cualquier edad, ¿no es cierto? Que la norma que te decía, que un trabajador que tiene 70 años ya no puede seguir trabajando, tiene que ser desvinculado automáticamente de la institución, sea por jubilación o el régimen que sea, pero tiene que ser jubilado, ¿no es cierto? Entonces, acá no le está permitiendo a la administración que decida si quiere o no quiere, le está diciendo, usted tiene que hacerlo. Y además, te doy un concepto jurídico determinado que te dice que cuando pasa este hecho, es automático. Para nadie hay duda de cuando una persona es mayor de edad o cuando una persona tiene 70 años. Es algo objetivo. El tema de los conceptos jurídicos determinados es su composición, donde si yo tengo un concepto jurídico determinado acá, que es la mayoría de edad, dentro de esto, todo lo que esté fuera de los 18 años para abajo va a ser minoría de edad. Es decir, hay una equivalencia. Lo que no está dentro del concepto jurídico indeterminado, automáticamente está fuera y no hay problema. Ahora, realmente el conflicto se da cuando el legislador hace una vinculación atenuada o hasta negativa de la administración. Es decir, que no le va a decir lo que tiene que hacer, sino que el legislador propiamente, el legislador se va a él a limitar un poco y va a decir, esto que lo solucione la administración pública. Esto que la administración pública, que tiene mejores criterios, que tiene más equipos técnicos, que podrá tomar la decisión correcta, esto que lo hagan ellos realmente, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos va a pasar es que hay tres formas en que el legislador baja su nivel de vinculación que tiene con relación a la administración pública, ¿sí? ¿Y cuál es la primera? La primera es programación condicional, donde el supuesto de hecho usa conceptos jurídicos indeterminados, ya no determinados. Entonces, el legislador acá también te está obligando a hacer algo, pero ya no es tan claro como el agua. Por ejemplo, te dice, se adjudicará el contrato a la mejor oferta. Y ahora, ¿cuál es la mejor oferta? Yo como legislador no te lo puedo decir, pero seguramente tú en cada caso concreto podrás determinar qué es la mejor oferta. Y como sobre este punto voy a profundizar, me voy a saltar las otras dos características nada más para que ustedes sepan cuando la administración también tiene una vinculación legal atenuada. Lo segundo es programación condicional con discrecionalidad de actuación o elección. La discreción, entonces tienen dos tipos de potestades, ¿no es cierto? En el derecho público, las potestades regladas, donde el legislador te dice cómo la administración debe decidir, como el tema que ha dicho de la jubilación, que si cumples los parámetros tienen que jubilarte, no está en decisión de la administración decidir si sí o no, pero el legislador también a veces le da a la administración la potestad de decidir. Entonces yo tengo discrecionalidad de actuación cuando yo le permito a la administración pública actuar o no actuar. Por ejemplo, podrá revocar el acto administrativo, no me está diciendo que hay que revocarlo, sino que puedo o no puedo hacerlo. O discrecionalidad de elección, cuando me dice el legislador, usted tiene que hacer esto, pero puede hacer A o B o C. Las tres opciones son válidas, pero el legislador le deja a la administración para que decida cuál quiere utilizar. Entonces tengo discrecionalidad de actuación o discrecionalidad de elección.
y la programación finalista, que es el menor nivel de vinculación de la administración a la ley, donde me está diciendo, en donde me está diciendo el legislador el fin que tengo que alcanzar, pero no me dicen ni los medios ni nada, y prácticamente me dice, usted verá cómo hace. Como por ejemplo, aquella disposición constitucional que dice que las administraciones tendrán el deber de coordinar acciones para los derechos constitucionales. Entonces, una norma de programación finalista 100%. Lo importante de esto, de estas tres formas que yo aquí les he mencionado, es que ustedes sepan que en estas formas la administración tiene un campo de actuación más amplio, por ende se va a reducir un poco el control judicial. ¿A raíz de qué? A raíz de que le ha autorizado, ¿quién? Lo ha autorizado el legislador. Entonces yo me voy a quedar con la primera, que habla de los conceptos jurídicos indeterminados, y les voy a, como les digo, busco hacer esta clase de aplicación, entonces por lo tanto les voy a hacer que ustedes determinen ese papel de juez en esta clase. Bien, cuando hablamos del concepto jurídico indeterminado, tenemos que saber que el concepto jurídico indeterminado tiene una composición diferente a lo que sería el concepto jurídico determinado. Recuerden que en el concepto jurídico determinado solamente teníamos una zona de certeza negativa y una zona de certeza positiva, volviendo al tema de los 18 años. Si para ser mayor de edad se requiere cumplir 18 años, se entiende que todos aquellos que tengan menos de 18 años estarán en la zona de certeza negativa, y todos los que tengan más de 18 años estarán en la zona de certeza positiva. No hay una zona de incertidumbre o penumbra. ¿O acaso a alguien le cabe duda cuando una persona es mayor de edad o no? Creo que no, ¿no es cierto? Todos sabemos con claridad cuándo se es y cuándo no es. Pero el concepto jurídico indeterminado justamente se caracteriza por tener en su composición una zona de penumbra o de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos si es positivo o es negativo. Por ejemplo, el concepto jurídico indeterminado que yo les había dicho, que es la mayoría de edad, la mayoría de edad tiene un problema, perdón, la mejor oferta tiene un problema, porque no sabemos si la mejor oferta es la mejor oferta o si aquí está la mejor oferta y acá está la peor oferta, una oferta intermedia, ¿dónde estaría? ¿A qué parte se va? Entonces, justamente ese es el problema del concepto jurídico indeterminado. Y para esto se han sustentado dos teorías, y ustedes al final me gustaría que me digan con cuál se van a quedar, cuál es la teoría de su elección, porque creo que podemos hacer algo interesante respecto de esto. Bien. A ver, tenemos por un lado la teoría alemana y por otro lado la teoría española. Y si ustedes leen por si acaso a García de Enterría, que tal vez es uno de los autores más leídos, aunque él es español, él es partidario de la teoría alemana. Entonces, nada más para que no se vayan a confundir cuando lean a García de Enterría y digan que yo he confundido diciendo la teoría alemana cuando es de española y viceversa, es el tema de que García de Enterría en realidad es partidario de la teoría alemana, ¿sí? Bien, ¿qué dicen estas dos teorías respecto a los conceptos jurídicos indeterminados? Y después pasamos a determinar realmente este asunto. El debate está en decir, a ver, ¿es una potestad reglada o es una potestad discrecional? Y esto tiene relevancia, porque, a ver, cuando la norma me dice, usted tiene que adjudicarle el contrato a la mejor oferta, ¿me está permitiendo que Administración Pública decida entre todas las posibles ofertas la que yo creo que es la mejor? ¿O realmente el legislador me está diciendo, usted tiene que haber aplicado la mejor oferta? Yo no sé cuáles serán las opciones, pero usted siempre aplica la mejor. ¿Y esto tiene relevancia cuándo? En el control judicial. Porque si es que admitimos que es una potestad reglada, entonces significa que el juez le va a poder decir a la administración, usted decidió mal porque esa no era la mejor oferta. Pero si es que es una actividad discrecional, el juez no le va a poder decir a la administración, usted
no decidió bien, porque el juez tiene más bien solo ver que no se desborde el ejercicio de la discrecionalidad contra algunos principios que regulan este ejercicio de esta competencia. Pero vamos a ver de qué se trata. Para la teoría alemana nos dice, hay que llegar a una solución justa, ¿sí? Para los alemanes nos dicen, a ver, una oferta, o es la mejor oferta o no lo es, sencillamente. O sea, ellos dicen que el concepto jurídico sea indeterminado, quiere decir que es indeterminado solamente en tanto en cuanto no se lo aplique a un caso en concreto. Porque cuando se lo aplique a un caso en concreto, ya el objeto deja de ser determinado y la administración con claridad puede definir cuál es esa mejor oferta. Y por eso hablo de criterios disyuntivos, porque ellos dicen, a ver, ¿esto es la mejor oferta o no lo es? Pero no puede ser a la vez sí y a la vez no. Entonces eso dicen los alemanes. ¿Y cómo llegas tú a la mejor oferta? A través de un proceso cognitivo, ¿sí? De un proceso cognitivo, no volitivo, es decir, no es voluntad de la administración pública decidir cuál es. Criterios cognitivos, o sea, no sé, a raíz de la cuestión de criterios económicos, de criterios técnicos que te permitan establecer cuál es realmente el mejor precio. O sea, no es que tú te inventas, son ciencias que están ahí y tú las tienes que aplicar nomás. Y para los alemanes el control judicial es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que el juez te pudo haber dicho, no tenías que haber decidido esto, tenías que haber decidido estar acá. Esta era la mejor oferta, ¿ya? En cambio, para los españoles es diferente. Para los españoles te dicen, a ver, aquí no es cuestión de buscar una unidad de solución justa o la única solución, porque no la hay. O sea, acá es cuestión de tratar de reducir con criterios suficientes, ¿no es cierto? Criterios suficientes, lo que sería un candidato positivo, es decir, donde sí aplica el concepto jurídico indeterminado, y un candidato negativo donde no aplica, ¿no es cierto? Para que en la zona del medio yo pueda decir cualquiera de ellos y no estoy afectando porque no estoy diciendo un carácter negativo. Voy a regresar después al gráfico para que me entiendan lo de las dos teorías. ¿Cómo? Si tú ya definiste cuáles son los criterios neutros, tú puedes tomar cualquier decisión, siempre y cuando esté dentro de los criterios neutros. Entonces, si es algo volitivo, lo que yo quiero, no es cognitivo, es volitivo. ¿Y cuál es el control judicial que puede hacer el juez en este caso? Netamente negativo. ¿Qué quiere decir? El juez no te puede decir cuál es la decisión que debiste haber tomado. El juez lo único que tiene que decir es la decisión que no pudiste haber tomado. ¿Y cómo te lo va a decir el juez la decisión que no pudiste haber tomado? ¿Por qué? Porque si es que los españoles aceptan que hay discrecionalidad en la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, entonces lo que va a pasar es que para tú ejercer discrecionalidad tienes que respetar ciertos principios, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad, la motivación. Entonces, el juez lo único que te va a decir bajo el sistema español es decirte, oye, esto que tú decidiste no podías decidir porque es arbitrario. Pero no te puede decir más. No te puede decir, debiste haber decidido esta. No, no, solo decir lo que no pudiste haber decidido. Mientras que en el alemán sí te puede decir lo que pudiste haber decidido. Entonces, regreso un poco acá a este gráfico para tratar de explicar y con esto pasar al ejercicio que tenemos. Que a ver, en esta zona de certeza negativa se ubican lo que son los candidatos negativos, es decir, lo que sería descabellado pensar que está aquí el concepto jurídico indeterminado. Por ejemplo, pensemos en un justo precio, ¿ya? Un justo precio es un concepto jurídico indeterminado. Entonces, digamos que un municipio va a pagar un tema de expropiación. Vamos a partir del supuesto de que las leyes no dicen nada, porque, por ejemplo, nuestra ley de contratación pública sí habla de que tienes que tomar como base el avalúo catastral y de ahí le puedes subir máximo un 10%, pero para ejemplos, para el ejemplo que quiero poner, vamos a suponer que el legislador no ha dado ese margen. Entonces, bueno, pues podríamos decir yo tengo un avalúo catastral para un terreno que voy a comprar de $50,000. De $50,000. ¿Listo? Entonces yo tengo un avalúo catastral de $50,000. Yo sé, o debería yo saber,
que un justo precio no va a ser aquel que duplique ese precio, es decir, aquel que me establezca $100,000 ya va a estar fuera de todo justo precio. Y yo sé que un precio que me aplique $50,000 o menos va a estar dentro de lo que es un candidato positivo. Entonces, el candidato neutro está en definir entre lo que yo utilizaría, entre 50 y 100, estarían los candidatos neutros. Y para los alemanes, no es que yo pueda escoger cualquier precio. Yo tengo que hacer un proceso cognitivo para determinar cuál era el justo precio. Porque los alemanes te van a decir, a ver, si después de ese proceso cognitivo, que depende de cada técnica, ¿no? Tal vez para fijar el valor de un inmueble será un análisis de los bienes que hay alrededor y todo eso. Pero si después de ese proceso cognitivo te dice que el justo precio era 75, perfecto, entonces 75 es un justo precio. 80 ya no lo es, porque si 75 lo es, 80 ya no lo es. Aunque hay que aceptar que los alemanes, o la teoría de que promulga también García de Terría, aceptan que esta unidad de solución justa no contempla una única solución, sino que puede brindar un abanico de soluciones, pero dentro de esta unidad, digamos así, que creo que en eso ya desnaturaliza la teoría. Sin embargo, pues para los alemanes es solo una, no hay más. En cambio, para los españoles, si te dice, si ya determinaste lo que no es y lo que sí es, el rango medio entre esos dos son candidatos neutros y tú puedes entrar a elegir el que obviamente mejor te parezca. El tema es que para los alemanes, el juez de lo contencioso administrativo puede decirles, esto que usted eligió no era. Porque ¿qué es lo que dicen los alemanes? Que esta zona de incertidumbre, ¿no es cierto? Una vez que tú ya aplicas al caso en concreto, se reduce y ya no queda zona de incertidumbre, sino solo queda lo negativo y queda lo positivo, pero se ha ampliado, ¿no es cierto? A base de un proceso cognitivo que hiciste. Mientras que los españoles, esta zona se queda y tú puedes elegir cualquiera de ellos. Bajo el sistema español, lo único que el juez no te puede decir es, no te puede decir lo que tenías que haber elegido, pero sí te puede decir lo que no tuviste que haber elegido, es decir, lo que está en la certeza negativa. En el control negativo, el juez te va a hacer un control a base de los principios donde te establece lo que no pudiste haber elegido porque es arbitrario, porque afecta a la igualdad, etcétera, etcétera. En cambio, en el alemán, el juez sí te va a decir, no pudiste haber elegido esto, tenías que haber elegido esto de acá. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro, igual lo vamos a entender con un ejemplo ahora, para que ustedes me digan y se pongan en el papel de juzgadores. Bien, entonces, a ver, yo voy a, no sé si es que hay alguna pregunta respecto a este tema. Quiero hacer una aplicación práctica ahorita del tema para que lo puedan entender, para que se puedan llevar un recordatorio de lo que hemos hablado. Entonces, aquí lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Vamos a hablar del concepto jurídico indeterminado interés histórico. Entonces, la norma dice, las viviendas de interés histórico serán declaradas patrimonio cultural de la ciudad. Ustedes ahorita, digamos, prácticamente van a ser funcionarios de una alcaldía y vamos a tener que definir cuáles viviendas deben ser declarados patrimonio cultural de la ciudad. Si ustedes miran la composición de esta norma, el concepto jurídico indeterminado está en el supuesto de hecho, ¿no es cierto? Porque la consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho serán declarados patrimonio cultural de la ciudad, no tiene un concepto jurídico indeterminado. Lo que tiene un concepto jurídico indeterminado son los hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las viviendas que sean declaradas patrimonio cultural, que todas las viviendas que sean, eh, que sean, todas las viviendas que sean de interés histórico, tienen que ser declaradas patrimonio de la ciudad. Miren que no le está preguntando, el legislador no le está diciendo, si es que usted quiere a las viviendas de interés histórico, las declara patrimonio de la ciudad. Le está diciendo, usted tiene que declararlas patrimonio cultural de la ciudad. Ahora, el tema donde usted tiene que entrar a decidir es si es que determinada vivienda es de interés histórico o no. Antes de pasar a este ejercicio, bueno, les voy a poner en el chat, hay una,
les voy a pedir dos cosas respecto de las personas que están aquí asistiendo a esta charla. Ya les voy a poner un formulario de Google para que se registren ahí y les podamos dar el certificado. Y lo segundo es que les voy a pedir, si descargaron la aplicación de Kahoot, pues la abran, y si no, pues, si no la descargaron, pueden entrar a esto, kahoot.it, que pongo en el chat. Ojalá que la gente de Facebook me vea también, es kahoot.it, para que podamos hacer el ejercicio, ¿ya? Pero voy a contestar antes de eso a la pregunta de Francesca, que me dice, ¿qué papel juegan los reglamentos de las entidades? Ya. ¿Por qué me pregunta ella esto? Porque, claro, hay reglamentos donde se define ya lo que sería el concepto jurídico indeterminado. Cierta parte de la doctrina, con la que yo estoy de acuerdo, establece que no hay ninguna diferencia si es que tú estableces en el reglamento el alcance del concepto o si lo estableces en aplicación directa del concepto. Es decir, da lo mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente el dictar un reglamento es una facultad discrecional de la administración. Entonces, la misma discrecionalidad estás ejerciendo cuando aplicas directamente el concepto que cuando dictas un reglamento con anterioridad. Claro que evidentemente te daría más seguridad jurídica porque tal vez el papel del juez sí se cambiaría, pero creo que para efectos de determinar si es que estamos en ejercicio de discrecionalidad o no, no habría ninguna diferencia. ¿Sí? Bien. A ver, listo. Entonces vamos a entrar al ejercicio para que ustedes puedan, puedan prácticamente, no sé si es que ahí me ven. Vamos a entrar al ejercicio para que ustedes puedan, prácticamente hacer. Entonces entren a esta página de kahoot.it para ir concluyendo y para que podamos aplicar lo que hemos dicho. Por lo pronto les voy a compartir en Zoom este enlace donde se deben registrar para que evidentemente ustedes puedan, puedan obtener el certificado. ¿Correcto? Bien, hasta tanto yo voy a abrir el ejercicio que vamos a hacer. Listo. A ver, vamos a abrir esto. Me dan un segundo. Y esperemos que nos salga bien esta actividad para que podamos llevarnos algo de aplicación de esta charla. ¿De acuerdo? No sé si aprovecho y en este tiempo me dicen si se estaba escuchando bien, si es que hay algún retraso en la exposición. Alguien que me mencione. Sí, se escucha bien. Listo, gracias, gracias. Les prometo que ahorita sí lo vamos a hacer participativo, así que voy a pedirles a uno de ustedes que prendan sus cámaras después para que podamos tener mejor participación y entremos al ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, listo. Vamos a abordar. Listo, a ver. Les voy a compartir. No sé cuántas personas puedan ingresar acá, pero bueno, pues ahorita Denme un segundo. Listo, ahí estamos. Listo, entonces quisiera, no sé si ven en pantalla si ven en pantalla el código. Ustedes una vez que entran a la aplicación de Kahoot o entran a Kahoot IT, ahí pues tienen que ingresar ese código. No sé si es que tienen problemas, avísenme para ver si pueden ingresar. Perfecto, ya hay gente que está ingresándose. Miren ahí. Entonces, si no pudieron ingresar con la aplicación Kahoot, ponen kahoot.it, nada más, y ahí van ingresando. Hay 5 personas, vamos a ver si puede ingresar la mayoría de gente, o al menos hasta que nos llegue. Bueno, pues como vamos a hacer un sorteo de los libros también acá, y yo quería obsequiarles a ustedes como
como estudiantes. No podría sortear este libro en el grupo de Legalité porque la gente que está ahí es porque ya compró el libro. Entonces, para ellos tendremos después otros premios. Pero para ustedes que están aquí, yo voy a obsequiar 2 libros míos para las personas que lleguen en las primeras posiciones de este juego, ¿de acuerdo? Entonces, ingresen y participamos y pues ahí las quedé Bueno, pues aquí hay un tema, ¿no? Vamos a hacer 2 para las personas que estén aquí y vamos a hacer 2 más para las personas que participen con algún criterio más allá de las preguntas que se contesten, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a esperar un poco más a ver si se conecta más gente. Igual la gente de Facebook también se puede conectar. Eh, Voy a ver. Vamos a ver si la gente de Facebook se conectó. Me parece que allá la transmisión está un poco demorada. Si la gente de Facebook se puede ingresar, es el enlace es kahoot.it. ¿Listo? Tenemos ahorita 23 personas. Esperemos un minuto más para ver si es que hay más personas y ya se pueden ingresar. ¿De acuerdo? Ahorita tenemos 23 personas. Listo, tenemos 24. Quiero ver cómo está en Facebook la... me están poniendo en el chat acá que el tema de los certificados está un poco mal. Vamos a arreglar el formulario y ya les hago llegar al final, ¿sí? No hay problema por eso. Ya. Listo, entonces estamos 28, 29 y bueno, pues vamos a ver si es que hay más gente. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de ingresar. Ojalá que las personas de Facebook, sí, me parece que en Facebook también ya pudieron ingresar. Correcto, sí. Entonces en Facebook ingresan con eso, la gente de Facebook. Perfecto. Tenemos ya 32. Vamos a ver si es que alguien más ingresa. Si están en Facebook, deben ingresar con ese código en kahoot.it, como dice en la pantalla. Y bueno, y vamos a empezar, ¿no es cierto? Entonces, igual, lo importante es la participación. Vamos a ver cómo está. ¿De acuerdo? Ok, listo. Ahí sí. Entonces, bueno, pues si han usado esta aplicación o no, sencillamente lo que se debe hacer a través de ella es que van a salir unas preguntas, van a salir unas preguntas aquí y les van a permitir a ustedes que sus celulares se conviertan en tableros de mando. Entonces va a estar la pregunta en la pantalla y y las opciones van a estar en su celular para que puedan votar, ¿de acuerdo? Ok, bien, ya estamos en 38 personas. Yo creo que vamos a empezar en este momento. Ya hemos dado el tiempo suficiente para que la gente se una. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? 39. A ver, una persona más con 40 para comenzar. Eh, Veamos. Listo, 40. Perfecto, empezamos. Empezamos. Listo, estén atentos a las preguntas. Ahí vamos. Bueno, entonces, lo primero es una pregunta para ustedes de decisión. ¿Cuál es la teoría que les parece correcta? ¿La teoría alemana de la unidad de solución justa o la teoría española de la discrecionalidad? Entonces, voten ahí porque hay un tiempo. Esta es como una pregunta, digamos, de elección. ¿Correcto?
Bien, entonces, bueno, pues en esto no vamos a tener inconveniente, no podríamos decir que hay un ganador o un perdedor, porque sencillamente son dos teorías diferentes, pero sí me gustaría ver si es que alguien que dio el voto en la teoría eh, alemana y otra persona que dio el voto en la teoría española, que estén aquí en el Zoom, me puedan indicar brevemente cuál es el criterio que utilizan para irse por una teoría o no, y yo les voy a decir después cuál es la que se debería utilizar en el Ecuador. Entonces, no es que alguien de la teoría alemana prende su micrófono y me cuenta por qué tomó esa decisión, y también alguien de la teoría española. ¿Qué dice? No sé si Diego, tal vez, que veo acá Diego Morales, o no sé si están o Diego Zambrano, lo vi dentro también. ¿Qué decidieron? Doctor, ¿Qué gusto? ¿Quién es? ¿Diego? buenas tardes. No, Edwin Narváez. Edwin, qué gusto. Sí, ¿Qué yo, decidiste? la teoría alemana, ¿Por qué? yo creo que una vez que entramos al campo de algo indeterminado, darle la discrecionalidad, como dice en la aplicación aquí al Ecuador, es mucho riesgo basado en que muchos de quienes van a decir les falta mayor preparación. Es mi criterio personal y eso, por eso creo que debe haber algo de que o es o no es, la disyuntiva que decían. Correcto, correcto, buen criterio. ¿Y alguien de la teoría española? ¿Quién se fue por la teoría española? ¿Quién se fue por la teoría española? Yo, ¿Cuál es su yo, nombre? Lorena Peñafiel. Hola Lorena, ¿qué tal? Cuéntame. Yo me fui por la teoría de la discrecionalidad porque tú lo explicabas que si tú no estabas dentro de la burbuja de la solución justa y adoptabas una solución más allá un poquito más allá, ibas a ser expresamente observado. Yo creo que la teoría de la discrecionalidad sí es aplicada en nuestro país porque especialmente en contratación pública en el Ecuador, la gente por ganar se coge y se baja los precios y a veces, muchas veces, estás en una competencia desleal porque te bajan los precios, pero no estás viendo la calidad del producto. Entonces, pues, a veces es mejor ser un poco discrecional porque puedes comprar cosas mejores a un precio de mercado razonable, Correcto, una media que esté dentro de la media y no necesariamente el precio más bajo. Por eso me fui correcto. por la discreción. Bien, ambos criterios son evidentemente respetables, pero bueno, pues yo creo que para que muchos de nosotros tengamos un poco más de claridad en esto, vamos a tratar de usar este ejemplo que yo les ponía del interés histórico en las viviendas y definimos. Ahora sí les va a tocar ponerse a ustedes en el papel de administración pública para decidir cuándo un concepto entra o no entra dentro del candidato positivo o candidato negativo. Bien. Entonces vamos a la pregunta, ¿ya? Listo. A ver, dice, ¿cuál de los siguientes no es un criterio suficiente para la aplicación de construcción de interés histórico? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál de estas opciones que se dan acá no les lleva a pensar que sí o sí es una construcción de interés histórico? Vean en la pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes no es un criterio suficiente para aplicar el concepto construcción de interés histórico? Es decir, ¿cuál de estos definitivamente no es una construcción de interés histórico? Es decir, está en el plano negativo. Bien, esperemos que hayan todas las respuestas. En esta tenemos un poco más de tiempo, pero yo creo que todos van a poder contestar. Listo, a ver, traten de contestar todos.
Creo que, bueno, pues acá estamos. Bien, correcto. Bueno, pues evidentemente esta sí tenía una respuesta correcta y claro, a ver, lo que se trataba de hacer en esta pregunta era determinar cuál de estas preguntas, de estos candidatos que se expusieron definitivamente no, nunca, 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 y si es que digamos usted tenía que hacer el papel de juez después y una persona le garantizó patrimonio cultural de la ciudad a una vivienda con elevador, ahí entonces sería una decisión totalmente descabellada, ¿no es cierto? Que no responde a ninguna lógica. Entonces, lo primero era el tema de una construcción durante la época colonial. Estoy seguro, digamos, que eso sí podría entrar como interés histórico. Un lugar de habitación de un prócer de la independencia, la casa de un prócer de la independencia también. Iglesias del siglo XVI, bueno, pues sí, pero una construcción con elevador, no sé en qué año se inventó el elevador, pero seguramente aquí en el Ecuador no lo tendríamos antes de 1950 tal vez. Entonces ya me parece que ya, eso no me parece interés histórico, eso lo puedo catalogar como algo que negativamente entraría dentro del concepto jurídico indeterminado. Entonces, acá les hago una precisión antes de pasar a la siguiente pregunta. A lo que intentamos contestar acá es, cuando un supuesto de hecho, ¿no es cierto? En este caso, supuestos de hecho serían las 4 opciones que ustedes tenían para respuesta, se enmarca dentro del concepto jurídico indeterminado. Entonces, acá hemos dicho que estos criterios son suficientes para decir, ¿alguno que cumpla este criterio? Sí, pero la construcción con elevador definitivamente no. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos la siguiente pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes no es un criterio suficiente para la inaplicación de construcción de interés histórico? O sea, ahora es lo contrario. Y contesten rápido porque se ha puesto muy poco el tiempo, pero es, o sea, ¿cuál de estos no sería una inaplicación? Pudieron contestar muy pocos porque no hemos puesto mucho tiempo en esto, pero no importa. Bueno, lo importante es reflexionar en esto. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es un criterio suficiente para la inaplicación de construcción de interés histórico? Quiere decir, ¿no es cierto?, que cuál de estos de acá es diferente. Antes yo estaba viendo el candidato positivo, ahora estoy viendo el candidato negativo, entonces, ¿cuál de estos definitivamente no podría ser, perdón, sí podría ser una construcción de interés histórico? Entonces, construcciones del siglo XXI, pues obviamente son construcciones a partir del año 2000. Me parece que definitivamente no serían construcción histórico. Acá dice proyectos de vivienda de interés social, evidentemente no. Centros comerciales tampoco. Y construcción de 100 años podría ser que sí. Entonces, lo importante, aquí hay que determinar una cosa. ¿Y por qué les hablo de los criterios suficientes? A ver, el concepto jurídico indeterminado, a diferencia del concepto jurídico determinado, donde yo les dije que en el concepto jurídico indeterminado, la negación de la aplicación de ese concepto inmediatamente es la inaplicación. Volvamos a los 18 años. Si tienes 18 años, eres mayor de edad. Si no lo tienes, no lo eres, ¿ya? Pero en los conceptos jurídicos determinados no necesariamente se da esa regla, o más bien nunca se da esa regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les podría decir, según la pregunta anterior, entiendo que toda vivienda que fue el lugar de habitación de un prócer de la independencia es una construcción de interés histórico, sí, pero no toda vivienda que no fue de habitación de un prócer de la independencia, necesariamente ya no es concepto jurídico, ya no entra dentro del concepto jurídico indeterminado. Entonces, justamente por eso hablo de conceptos suficientes, porque yo establezco las reglas suficientes en el candidato positivo, es decir, al menos esto sí va a ser este concepto jurídico indeterminado, y al menos esto no va a ser.
pero lo que me queda en la mitad son esos candidatos neutros por los que yo decido. Sí estoy claro, ¿no es cierto? Bien, y ahora vamos a contestar a la última pregunta, que igual no hay mucho tiempo para contestarla, creo que hay 20 segundos apenas, entonces, para que ustedes decidan acá. Bien, vamos a ver. Dice, una construcción de 1901 en bloque, donde funcionó el Congreso mientras se hacían reparaciones al Palacio Legislativo. Sí tiene más de 100 años, ¿no es cierto? Pero eso necesariamente le da el carácter de, cuando dice true, que es verdad, es porque sí es, sí es de interés histórico y false no es de interés histórico. Entonces, una construcción en bloque donde funcionó el Congreso mientras hacía reparaciones al Palacio Legislativo, ¿es una construcción de interés histórico o no es una construcción de interés histórico? ¿Qué dicen ustedes? Bien, esta no era, igual no es que había una respuesta correcta. La mayoría de personas ha dicho que sí es, otra gente ha dicho que no es. Yo en lo personal pienso, bueno, pues aquí tenemos los resultados. Yo en lo personal pienso que no es de interés histórico. Y ahora, ¿quién será Juan? Bueno, vamos a ver, voy a hacer acá un... A ver, yo en lo personal pienso que no sería de interés histórico esta vivienda de 1901 construida en bloque, porque no creo que tenga prácticamente algo relevante, digamos, el tema de que haya funcionado el Congreso durante un tiempo, o sea, no le vería. Pero sin embargo, como les digo, se queda esto en el campo de la digamos, de la interpretación. Son estas dos figuras. Ahora, para ir concluyendo, les voy a adjuntar, me habían dicho que estaba mal el formulario, ahora sí ya está bien, pueden llenarlo ahí, el formulario, aquí está en el Zoom, para el certificado. Ahora, bien, para ir concluyendo esta charla, es importante decir que justamente este debate entre si hay discrecionalidad o no es un debate actual, no es un debate que ya está superado. Hay las dos teorías tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál es el sistema que deberíamos adoptar en el Ecuador? Bueno, pues si ustedes revisan este reglamento de el ejercicio y el control de la discrecionalidad que tenemos, en el artículo 8 te habla de la teoría de García de Enterría, que es de la solución justa. Entonces, bajo este sistema, diríamos que nosotros tenemos la teoría alemana y que no hay discrecionalidad en los conceptos jurídicos indeterminados, sino que prácticamente la administración sí pudo haber determinado cuál es la mejor, digamos, elección y el juez podrá hacer un control positivo. Ahora, tal vez el tema de la contratación pública no es el mejor ejemplo porque ahí sí está determinado porque en los pliegos se establecen las bases, pero usted se va a encontrar con, por ejemplo, yo les hablo del Código Orgánico Administrativo, te establece que la nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, salvo para las personas que hubieran concurrido, salvo para los terceros que hubieran adquirido derechos de buena fe. Ahora, el determinar qué es buena fe o no también es un tema que lo tendrá que determinar la administración pública, ¿no es cierto? Cuando un tercero sí adquirió de buena fe, yo podría decir de inicio que de buena fe es alguien que no tenía conocimiento de los vicios que apareje ese acto administrativo y lo podría poner en el candidato negativo. En cambio, un candidato positivo, puedo decir, es alguien que no sabía realmente, pero no necesariamente aquel que no sabía me va a llevar a... No necesariamente aquel que no sabía me va a llevar a me va a llevar, a ver, si es que alguien que no sabía es de buena fe, no necesariamente el que sí sabía es de mala fe. Entonces, ese es el tema que nos lleva a discutir y en el que va a tener que aplicarse la administración pública, ¿de acuerdo? A ver, bien. Entonces, ese es el tema. Denme un segundo para... A ver, voy a
en el tema del formulario, a ver, les voy a pasar por acá. Si no puedo, pues evidentemente vamos a tener un problema. Si tienen un problema en el campo de cédula, pues sería que lo completen sencillamente con sus correos electrónicos, pero ya lo vamos a definir. Entonces, a ver, lo que les quería mencionar con relación al tema de investigaciones que ustedes están haciendo en derecho administrativo, en primer lugar, sería que una vez que está definido cuál es el concepto, cuál es el ámbito de aplicación del derecho administrativo, esa es la primera parte. La segunda parte sería determinar que en el derecho administrativo se van a encontrar instituciones que tienen que aplicarse a base de sus principios propios, ¿no es cierto? A base de sus reglas propias. Y en este caso, pues hemos de determinar si es que aplica o no aplica la discrecionalidad. Bien, entonces con esto, ya, me dicen que ahora sí el formulario está bien, entonces les pido que se registren ahí. Perfecto, que ya se pudo, dijo Edwin, ¿sí? Bueno, pues yo quiero agradecerles por la asistencia el día de hoy. Sencillamente, lo que hemos tratado de hacer hoy es ver cómo se puede entender un poco el derecho administrativo, ¿no es cierto? ¿Qué líneas deberían manejar ustedes? A mí me gusta la teoría española también bastante, pero lastimosamente tengo que ceñirme a la doctrina que está rigiendo en el país. Hay un tema fundamental, que es el tema de que muchas veces nos topamos en la doctrina con cosas maravillosas, con cosas que nos pueden gustar un poco más. Sin embargo, nuestro sistema jurídico tiene otras disposiciones. Entonces, nosotros tenemos que regirnos principalmente por lo que dice la ley, que es la principal fuente del derecho administrativo. Bien, con esto quiero agradecerles por su participación y bueno, pues ya anunciaré más tarde, pero vamos a tener el 20 de octubre una charla abierta de uno de los mejores exponentes de derecho administrativo a nivel internacional, que se llama Carlos Balbín. Él va a hablar seguramente sobre estos temas de derecho administrativo en tiempos de pandemia. Entonces, yo quiero agradecerles, tenía esta deuda con ustedes, los estudiantes de derecho, para tratar de hacer algo, para tratar de llevar adelante una capacitación para ustedes. Y pues por eso les quiero agradecer también que se hayan dado cita para hablar de este tema no tan atractivo como es el derecho administrativo y que seguramente pues poco a poco lo vamos entendiendo, ¿sí? Bien, quiero agradecerles a todos. No se olviden de llenar el formulario, que solo se admiten las solicitudes que estén llenas hasta de aquí en 15 minutos. Llénenlas, por favor, y pues les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo, gracias por todo. Tengan una excelente noche.